Buenos días, aquí la pirata gafapasta preparada para dirigir nuestra máquina del tiempo a la Edad Media. Es muy probable que si hablamos de la Edad Media, a todos se nos pasa por la cabeza pues castillos, príncipes, princesas, caballeros, brujas y hechiceras de estas con verrugas en la nariz. Pero aunque es verdad que todo eso existía, la realidad no es exactamente como la imagen que tenemos en la cabeza. Esa imagen creada por Disney y sus princesas. Hoy vamos a descubrir cómo eran todos esos personajes en la realidad, cómo se vivía en los castillos y muchas curiosidades que no sabías de ese periodo de la historia. Así que, sin más tardar, nos embarcamos en la máquina del tiempo y nos vamos a la Edad Media. La Edad Media, medievo o medioevo, porque le podemos llamar de las tres maneras, es el periodo histórico comprendido entre los siglos V y XV. Por lo normal, su inicio se sitúa en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Por eso estamos ahora aquí, porque la semana pasada estuvimos en Roma. Y termina más o menos en el 1492, fecha que coincide con el descubrimiento de América, o también hay gente que pone la fecha final en 1453, que es la fecha de la caída del Imperio Bizantino y que además tiene la singularidad de coincidir con algo importantísimo, la invención de la imprenta. Pero vamos a ver cómo era más o menos la sociedad de la Edad Media, ¿vale? De un reino en la Edad Media. Bueno, ya hemos visto en nuestros talleres que España en aquella época no era España, eran un montonazo de reinos diferentes en España y en el resto de los países. En esa época, el que más mandaba en un reino era el rey. Y por debajo de él, pues teníamos al obispo y a la nobleza, que eran los condes, los duques, que eran nombrados por el rey y que eran los dueños de las tierras. El rey cogía, te nombraba conde o duque y además te daba un castillito o te daba unas cuantas tierras. ¿Para qué? Para que tú lucharas con él, porque en esa época estaban todo el día en guerra. Por debajo vendrían los comerciantes ricos y las personas que se dedicaban a los oficios, los campesinos con tierras, que eran, la verdad, muy pocos en esta época, porque la mayoría de las tierras ya hemos dicho que pertenecían a los reyes, a la nobleza. Y por último, en el escalafón más bajo estaría el pueblo llano, que eran los siervos, los agricultores sin tierra, los jornaleros. Estos en general eran los más y solían ser muy, pero que muy pobres. Pero fijaros, por encima de todos ellos, incluso del rey, había alguien que mandaba muchísimo, y ese era el Papa, que vivía en Roma. Y es que en esa época todo, absolutamente todo, se regía por la religión. Esto, claro, en los reinos cristianos, o sea, por la religión cristiana en los reinos cristianos, ¿vale? Ese era el Papa. En los reinos cristianos, no hacer lo que mandaba la Iglesia podía suponerte la muerte. No te dejaban ser no creyente, como ahora. Aquí había que ser creyente siempre. En España, los cristianos, los musulmanes y los judíos al principio convivieron en cierta armonía, pero pronto los cristianos y los musulmanes empezaron a guerrear entre sí por la conquista de territorios. Ya hemos dicho que había varios reinos, había reinos cristianos y había reinos musulmanes. Teníamos los reinos cristianos, por ejemplo, pues de Castilla, de León, ¿vale?, de Aragón, y luego teníamos los reinos musulmanes, que eran, por ejemplo, los de Granada, los de Córdoba. Así que entre ellos empezaban a guerrear por ver cuánto territorio conseguían de esta península ibérica, ¿vale? Pero claro, ellos siempre ponían como excusa la religión. Los reyes cristianos luchaban por el Papa y por el cristianismo, y los reyes musulmanes, pues por Alá. Estas constantes guerras eran la verdadera razón de los castillos, porque al principio los castillos solo servían como defensa. Pertenecían al rey o a algún noble y las tierras de alrededor también. En ellas vivían los jornaleros, los agricultores que trabajaban esas tierras a cambio de una parte de lo cultivado y protección, formando pequeños pueblos. ¿Cómo? ¿Protección? Sí, protección. Porque cuando otro noble venía a atacar ese castillo, pues lo que hacía era arrasar con todas las tierras que había alrededor. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues las puertas del castillo se abrían para dejar pasar a la gente del pueblo y que no les pasara nada durante la batalla.
En realidad, los castillos al principio eran fríos e incómodos y los nobles, pues evidentemente no vivían en ellos, ¿eh? Simplemente los utilizaban pues de forma defensiva o para descansar cuando se iban de viaje de un lugar a otro. ¿Y dónde descansaban? Pues en la torre del homenaje, que era una torre que estaba habitable, estaba puesta pues para que la gente pudiera vivir en ella. Vamos, que era la parte habitable del castillo. En realidad todos estos nobles lo que hacían era vivir en palacios, que estaban mucho más calentitos, con sus chimeneas que podían calentar la casa, con sus alfombras puestas en el suelo y en las paredes para que no entrara el frío, pues todas esas cosas. El castillo era básicamente para descansar en sus viajes. El título de estos nobles solamente lo podía heredar el hijo mayor. O sea, esto pasaba, por ejemplo, con los nobles y pasaba también con el rey. O sea, el primogénito, el primer hijo, era el que heredaba el título, o ya fuera el rey, o fuera conde, o fuera duque, o fuera lo que fuera. Entonces, ¿qué pasaba con el resto? Porque a lo mejor en aquella época la gente tenía muchos hijos, no tenía solo uno, Entonces, ese era el que iba a heredar, pero los otros tenían que dedicarse a algo. Como no iban a heredar ni las tierras, ni iban a heredar nada, normalmente se metían a caballeros que eran los soldados de esa época. Pero, ¿qué pasaba si no te gustaba eso de guerrear? Pues entonces te metías a monje. ¿Por qué? Porque la iglesia eran los que mejor vivían. Tú te metías a monje y tenías un sitio donde dormir, podías ascender políticamente y además vivías muy cómodamente, porque todo el mundo era obligatorio que diera dinero a la iglesia, dinero a su monasterio más cercano. Cada vez que ibas a misa, que era obligatorio, pues tenías que dar un dinero, con lo cual ellos tenían dinero siempre. Era la forma más fácil de vivir bien. Así que muchos de estos monjes, pues evidentemente no se metían porque ellos fueran muy creyentes y muy devotos, sino simplemente porque se vivía muy bien. Otra cosa curiosa de la Edad Media es que, como hemos dicho, había que hacer siempre lo que tu religión dijera. En el caso de los musulmanes y de los judíos, pues la cultura estaba bien vista, se estudiaba desde pequeño. De hecho, en esa época, tanto los musulmanes como los judíos eran los mejores médicos, los mejores astrónomos, los mejores hombres de ciencia. Pero en el caso de los reinos cristianos, pues no era así. No estaba muy bien visto eso de ser listo. Bueno, aunque no suene increíble, en los reinos cristianos la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. No iban al colegio, incluso podríamos decir, pues eso, que estaba mal visto. La cultura en los reinos cristianos era dominio de la iglesia y eran los monjes los encargados de transcribir los libros que se hacían a mano con muchísimo esfuerzo en las salas de los conventos llamadas scriptorium. A estos libros les llamamos códices, porque fueron escritos antes de la que se inventara la imprenta. Y aunque el papel ya había sido inventado en China, aquí se escribía sobre pieles, que llamamos pergaminos. Los más apreciados eran los pergaminos de cordero, pero de corderitos muy pequeños. A estos les llamamos vitela. ¿Y con qué escribían? Pues con plumas de ave, ya que el lápiz pues aún no se había inventado. Así que tanto las plumas de ave como las tintas eran elaboradas por los propios monjes copistas. Estos códices se escribían en latín o griego porque normalmente eran transcripciones de libros clásicos, tanto romanos como griegos. Y como curiosidad os diré que la arroba, esa arroba que nosotros ponemos ahora siempre cuando ponemos un correo electrónico, procede del medievo. No es ni más ni menos que la abreviatura de ad, que es una preposición latina que utilizaban los monjes copistas. Como comprenderéis, estos códices eran carísimos porque se podían tirar años para escribirlos. Y además, pues eso, el pergamino también costaba muchísimo hacerlo. Así que no podían acceder a ellos todas las personas. Solamente podían acceder a ellos gente muy rica, de la realeza o de la nobleza. ¿Y entonces cómo se transmitía el conocimiento entre la gente pobre de aquella época? Pues por medio de la tradición oral. Esto eran historias que iban pasando de padres a hijos. Los padres les iban enseñando de forma oral pues todos los conocimientos que ellos habían adquirido y esos hijos pues lo harían a sus hijos y así constantemente. Esa es la tradición oral. También, por ejemplo, había ciegos que iban de pueblo en pueblo narrando cuentos o hechos que habían pasado en otros sitios a cambio de alguna moneda. Les encantaban cualquier hecho truculento, que podía haber pasado pues en el pueblo vecino o simplemente historias, cuentos que se iban contando. Y esto lo hacían a cambio de alguna monedilla. Cuando llegaban a los pueblos, los ciegos colgaban en una cuerda
pliegos con dibujos que ilustraban la historia que iban a contar, para que la gente que no sabía leer pues pudiera entenderlos. A esto le llamamos pliegos de cordel, y a estas historias les llamamos romances de ciego. La gente se reunía alrededor, deseosos de escuchar esas historias, ¿no? Porque eran como las novedades, era como el periódico de la época. Y después, pues daban algo al ciego, unas monedas, o incluso podían comprar alguno de esos pliegos. Curiosamente, esta tradición, aunque nos pueda parecer que es muy antigua, ha estado vigente casi hasta el siglo XX. Hay imágenes de personas con pliegos de cordel en la plaza de Lavapiés a principios del siglo XX. Pero vamos a hablar de algunas curiosidades de la Edad Media. Por ejemplo, pues la higiene en la Edad Media pues era más bien pésima. Toda la familia se bañaba en la misma tina, es decir, cogían una tina, la llenaban de agua, con el mismo agua se bañaba toda la familia. Lo hacían por orden patriarcal. Primero el padre, luego los hijos mayores, luego las mujeres y por último los niños pequeños. Imaginaos cómo debía de estar el agua cuando llegaba al bebé. Los médicos de esa época decían que el agua caliente transmitía muchísimas enfermedades, especialmente infecciones, por lo que era preferible bañarse con agua fría. Y por lo general, todo el mundo se bañaba en el mes de mayo, ya que, por ejemplo, las bodas solían celebrarse en junio, así estabas medianamente limpito para tu boda. Y no es lo mismo bañarse con agua fría en mayo que, evidentemente, con agua fría en enero. Otra curiosidad de la Edad Media, que no sale en los cuentos de Disney, es que no existían ni los platos ni los tenedores. Lo cierto es que el uso generalizado del tenedor en Europa no tuvo lugar hasta finales del siglo XVIII. Sí, como lo veis. Gracias a Luis XIV, que empezó a poner cubiertos en la mesa. En la Edad Media, para comer en los banquetes se cortaban hogazas de pan duro y se ponía la carne en el centro. Una vez acabado el banquete, pues se remojaba el pan en la salsa y se entregaba a los pobres. En fin, el miedo y la superstición desempeñó un papel muy, pero que muy importante en la medicina medieval. Tened en cuenta, pues hombre, que la ciencia no estaba tan desarrollada como ahora. Mucha gente creía que las enfermedades eran un castigo de Dios y la curación solo podía venir de la ayuda divina. Así que los pacientes buscaban la sanación solo a través de la oración o bien, por ejemplo, peregrinando a algún lugar santo, como por ejemplo Santiago de Compostela, y otros muchos, como no podían acudir al médico, pues acudían al curandero. De hecho, en los pueblos y aldeas eran muchas veces las mujeres las que con su conocimiento de las plantas, transmitido de madres a hijas, solían hacer las veces de médicos, porque ya hemos visto que médicos pues había muy pocos. Estas mujeres eran pues como los médicos para la gente de las aldeas. Estas mujeres que tenían conocimientos que no todo el mundo tenía, pues fueron muchas veces sospechosas de brujería, porque aquí todo lo que no era normal, normalmente era invención del diablo o que habías tenido tratos con el diablo, y entonces de ahí sale esa imagen de la bruja, creada por la propia iglesia, porque eran mujeres pues que hacían cosas que no hacía todo el mundo. ¿Y cómo podían tener esos conocimientos? Pues no era porque se lo hubiera explicado su madre, no, era porque a lo mejor habían hecho algún trato con el demonio. Pero en realidad lo único que eran mujeres sabias. A mediados del siglo XIV, la peste negra acabó con la vida aproximadamente del 33% de la población mundial. Increíble. La peste negra fue una de las epidemias más mortíferas de la historia. En una sociedad donde la limpieza pues brillaba por su ausencia, como hemos visto, y las ratas campaban a sus anchas por las calles, era fácil que se propagara con rapidez, ya que esta enfermedad pues era transmitida por la pulga de la rata. Además, hubo un hecho que ayudó. Como hemos dicho, la población era muy supersticiosa y creían que los gatos eran seres malignos, que acompañaban a las brujas y cosas de esas. Por eso, hay quien dice, esto no se puede saber si es verdad, pero bueno, a nosotros nos gustan también mucho las leyendas. Hay quien dice que el Papa Gregorio IX mandó exterminar a los gatos, al relacionar estos pues con el diablo, creando así pues las condiciones perfectas para que la peste bubónica azotara a Europa, ya que ellos eran los responsables de eliminar a las ratas. Así que si eliminas al gato, que es su predador principal, pues imaginaros la cantidad de ratas que había, y eso pues provocó que esta pulga de la rata pasara al ser humano como quería. Como supondréis, la superstición, la falta de higiene y las epidemias hacían que la mortandad pues fuera altísima. Era difícil llegar a la mayoría de edad y muy fácil que los niños quedaran huérfanos. A los que quedaban en esta situación
y no les reclamaba a nadie, o sea, tenían que se hacían mayores sin tener padres, se les ponía el apellido Blanco. Así que si alguien tiene el apellido Blanco y nos está escuchando, pues que sepáis de dónde viene. Bueno, y ya hemos visto un montonazo de curiosidades sobre la Edad Media. Pero como siempre, esto es un taller de historia de la literatura y siempre conocemos un libro curioso que además, pues que no sea muy habitual. A mí me gustan los libros que no son muy habituales de conocer. Y hoy vamos a hablar de uno de los libros más influyentes de la Edad Media. Es el libro conocido como Amadís de Gaula, una obra maestra de la literatura medieval escrita en español y uno de los más famosos llamados libros de caballerías, que tuvieron una enorme aceptación durante el siglo XVI en la península ibérica, pero que su historia principal data del siglo XIII, es decir, la historia original data del siglo XIII y XIV. No se sabe muy bien quién es el autor original de este libro. La versión más conocida y que hizo las delicias de los hombres y mujeres fue la del español Garci Rodríguez de Montalvo, quien confesó haber enmendado los 3 últimos libros y ser el autor del 4º, cambiando su final. ¿Y de qué va este libro? Que fue uno de los que volvió loco a nuestro Don Quijote de la Mancha, que aparece ahí en el Don Quijote de la Mancha, es uno de los que leía nuestro amigo Quijote. El Amadís de Gaula tiene una introducción donde dicen que este libro fue encontrado en un arcón enterrado. Y el libro se inicia con el relato de amores furtivos entre un rey, el rey Perión de Gaula, y la princesa Elisena de Bretaña. Estos amores furtivos pues dan lugar a un nacimiento de un niño que, bueno, pues no es deseado y entonces es abandonado en una barca. El niño es criado por el caballero Gandalés y Amadís indaga sobre su origen en medio de fantásticas aventuras, protegido por la hechicera Urganda, llamada la Desconocida porque nunca se presenta con la misma cara ni con el mismo aspecto, y perseguido por el mago Arcalaús, el encantador. Amadís se hace llamar de muchas maneras, entre otros nombres el doncel del mar, porque es encontrado en el mar. Y es capaz de correr aventuras maravillosas e increíbles. Por ejemplo, pues atraviesa el arco hechizado de los leales amadores en medio de la ínsula Firme, vence al terrible monstruo Endriago, donde conoce a su hermano Galaor, y atraviesa por todo tipo de peligros y aventuras por amor de su amada Oriana, hija del rey Lisuarte de la Gran Bretaña. Bueno, como veis, es una historia de caballerías. También hemos aprendido en nuestro taller que para ser caballero tenías que tener una dama por la que luchar. Bueno, pues en nuestro taller, además de conquistar un castillo, hemos aprendido a fabricar una pluma de escritor y a escribir con ella. Hemos visto que era un códice iluminado. También nos hemos convertido en caballeros y hemos realizado un torneo. Y hemos aprendido para qué servían. Y después de todo esto, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a escuchar las críticas literarias de nuestros cuentistas, que hoy nos dejan un montón, para si no sabéis qué leer. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Soy Meteorito y os voy a hablar de Asterix. Muy bien, Asterix me encanta. Pues es de unos libros que están los galos contra los romanos y tienen una poción que bebe y que Obelix no puede beber porque se cayó cuando era pequeñito y luego tiene unos poderes que puede correr muy rápido y puede destruir todo aunque sea muy pequeño. Y pues los romanos pues están ganando los galos porque con esa poción lo dejan a todos y luego ¡pa, pa, pa, pa! Hola, buenos días, ¿quién es usted? Picasso. Hola, Picasso. A ver, cuéntame, ¿de qué libro me vas a hablar hoy? Uno que se llama Mochi de té verde. Mochi de té verde. Anda. ¿Los mochi no era una comida japonesa? Pues sí, ¿Ah? me lo firmó una chica y ponía unas cosas de que espero que me lo pase muy bien leyendo el libro junto a mí y a mi perro. O sea que te lo firmó la autora. ¿Es una autora? ¿Es una chica? Ah, ¿y es española o de dónde es? De Barcelona. Ah, jolín, qué guay. Oye, ¿te ha gustado el libro? Pues sí, lo voy a leer.
¿Te lo has terminado ya o estás en ello? Estoy bien ello. Estás en ello. Bueno, vale, pues cuando lo termines nos dices a ver qué te ha parecido. Porque como vas a venir más días... Bueno, y decía algo sobre que espero que me lo pase muy bien leyendo el libro con tu perro. mi perrito Fuji, que porque el libro va sobre un perrito que se llama Mochi. Ah, que es un perro el Mochi. Es un Shiba Inu como el tuyo. Es que tú tienes un Shiba Inu, sí, que lo conocimos el otro día. Y bueno, pues lo voy a leer pronto y... Vale, y nos dices a ver qué te ha parecido. Sí. ¿Vale? Fenómeno. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Petronila. Petronila. Tenemos aquí a Petronila. Hola, Petronila. A ver, cuéntame, háblame de un libro que te ha gustado mucho. La colección de Coco. La colección de Coco. Ay, pues mira, de esa no me han hablado. Sí, ¿Y qué tal está? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado mucho? Sí. ¿Sí? ¿Y te la has leído entera ya? ¿Toda la colección? Sí, ya esta es la segunda vez que me la leo. Madre mía, o sea, que está leída y releída. O sea, que sí que te ha gustado, porque si no, no te la hubiera releído. ¿Y de toda la colección, cuál es el que más te gusta? Pues Coco y el fantasma. Coco y el fantasma. Muy bien. Que va de un fantasma, claro, lógicamente. Un fantasma y Coco. Ese es el que más te ha gustado. Sí. Vale, recomendado. La colección entera y Coco y el fantasma. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Chupapompom de Chupa Chups. Madre mía, Chupapompón de Chupa Chups. Qué largo es su nombre. Es el A ver, Chupapompón es el nombre. ¿Y lo otro es el apellido? Sí. Vale, fenomenal. A ver, cuéntame, ¿de qué libro me vas a hablar? Pues es un libro que se llama La isla de Nim, que trata de una niña que se queda en una isla con sus amigos, que son unos animales, porque su padre se va como en un barco a buscar plancton. Ah, qué chulo. Y tiene que intentar sobrevivir y es muy divertida. ¿Es bonito? Sí. Sí, guay, mola. ¿Aventuras? Aventuras parece, ¿no? Sí. Muy chulo, muy chulo. Muy bien, lo recomendamos. Muy bien, hola, buenos días, ¿quién es usted? Cervantes. ¡Uy, don Miguel de Cervantes! Tenemos aquí a don Miguel de Cervantes, nada más y nada menos. ¡Qué maravilla! Ha venido aquí al Club de los Cuentistas a aprender a hacer plumas de escritor. Cuéntame, ¿de qué libro me vas a hablar, don Miguel? De los animalotes. Los animalotes. ¿Y qué va de animalotes? Claro, me imagino. Van de unos perros, bueno, de unos animales que intentan hacer el bien, aunque uno es mitad bueno, mitad malo y bueno, no siempre hace el bien. A veces hace el bien y otras hace el mal. Sí. Vale, muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. Vale, hoy van todos de que nos gustan. Tengo Venga. 4. Ah, tienes 4, o sea que son 4 de animalotes, ¿no? ¿Y cuál es el que más te ha gustado de todos los que te has leído? El segundo. El segundo. Número 2. ¿Recomendamos el número 2? Sí. Muy bien, don Miguel. Un placer haberle tenido aquí en el campamento literario. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? El librero. ¡Hombre, el librero! ¡Uno más! Esta cuenta... Uy, esta cuesta tiene un montón de libreros, ¿eh? Sí. Sí, pero usted es especial. Sí. Es un librero muy especial. ¿Y qué libro nos va a recomendar, señor librero? Yo me estaba leyendo una colección que se llama Percy Jackson. ¡Buah! Y voy por el tercero y de momento me están gustando mucho. Es que son la bomba. Es un semidios. Es un Percy Jackson que está escrito por Rick Jordan. Rick Jordan. Jordan, ¿verdad? Este hombre, todas las series que hace son sobre mitología. Sí. Tiene esta, que va sobre mitología griega, y luego tiene algunas sobre mitología Egipto, nórdica. Egipcio, Sí, creo. y por lo visto son la bomba los libros, porque me los han recomendado muchísimo, 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 que están muy bien. Me estoy leyendo los de Apolo, que también son del mismo señor, y otros que también se parecen mucho del mismo señor. Perdona, he dicho Jordan, no, es Rick Riordan. Rick Jordan. Que yo siempre le llamaba Jordan y siempre me decían que no se llama Jordan, que se llama Riordan. Rick Riordan. Muy bien, pues oye, recomendadísimo. ¿Te ha gustado? Mucho. Es el que más te gusta, Percy Jackson, la serie de Percy Jackson. Sí, pero los de Apolo fueron los primeros que me leí. Ah, vale. ¿Pero te gusta más lo de...? Los de Percy Jackson Vale. son más rápidos. Vale, fenomenal. Pues nada, chicos, nos despedimos. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao.
Bueno, chicos, y ya después de estas críticas nos despedimos. La semana que viene, pues vamos a viajar al siglo XVI y XVII. Y, por supuesto, como no puede ser, siempre recordamos, lo hacemos todos los años, a nuestro querido Don Quijote, a Cervantes, y vamos a hablar de curiosidades de Cervantes, pero nos vamos a centrar también en otros personajes, como por ejemplo Shakespeare y su Romeo y Julieta, o incluso veremos un poco por encima a Da Vinci. Bueno, que vamos a aprender mucho sobre esta época, en diferentes sitios. Vamos a viajar no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Todavía quedan plazas para el domingo a las 12, así que si os queréis apuntar, pues ya sabéis, clubdeloscuentistas.com/Moyano o llamando al 600-702-331. Ahí os podéis apuntar para este fin de semana. Ya sabéis, el domingo hay plazas para el domingo a las 12. Venga, que os esperamos. Os dejo todo en la descripción del capítulo. Hasta luego, cuentistas.